Hola, esta es la sesión número 2 de este cursito, de estas clases, de estas notas alrededor del ensayo literario. La primera sesión, pues básicamente fue en la introducción, hablar de la escritura como un proceso muy rápidamente y recomendarles o hablarles de al menos 3 maneras en las cuales detonar la escritura a pesar de que podamos estar agobiados por nuestros sentires y que no tengamos claro nuestros intereses temáticos o de las cosas que nos interesan en general para escribir. Y les hablaba pues de los vómitos de palabras, que es ponerse a escribir como automáticamente y luego darle forma, o preguntarse cosas y a partir de una pregunta, como los niños, desglosar todo una especie de texto, puede ser cualquiera, pero en este caso específico pues de ensayo literario. Y finalmente la idea de títulos hipotéticos que igual sirvan como excusa para ponerse a ensayar al respecto. Pero bueno, ese es el pequeño repaso de la primera sesión. Esta segunda sesión ya entramos al ensayo literario como tal. Y algo que se quedó flotando un poco en el aire en la en la sesión introductoria, la 1, es que, hay que decirlo prontamente, se quedó un poco en el aire el tema, el asunto de la subjetividad. Apenas alcancé a decir alcancé a decir cosas como que el ensayo es uno de los espacios posibles de la subjetividad para la subjetividad. El ensayo entonces puede verse como un espacio donde la subjetividad, digámoslo, se hace preguntas, piensa acerca de las cosas que se le relacionan en la cabeza acerca de esas preguntas, contrasta con los avances de lo que está indagando y empapa y convida los sentires que tenga en el proceso al respecto de esos temas y de esas cosas. El ensayo entonces podemos verlo como un espacio donde podrán haber a veces, por supuesto, sus rodeos, sus debidos y sinceros rodeos, sus digresiones, y también habrán sus recuerdos bien calados, sus buenos recuerdos que sirvan para aportar al desarrollo de lo que se está ensayando. Puede haber también fragmentos recuperados de algunas lecturas hechas por parte de esa subjetividad. Puede haber también recuperaciones de anécdotas de vida, de su experiencia de vida. Y también pueden haber algunos datos que son supuestamente innecesarios, pero que en esa inutilidad también comunican algo al respecto de la temática que se está ensayando. Entonces, el ensayo lo podemos ver como un espacio textual donde la subjetividad deja por escrito la huella de cómo funcionó alguna vez alrededor de un tema. Y esta podría ser una definición posible de lo que es un ensayo. La voy a repetir. El ensayo como un espacio textual donde la subjetividad deja por escrito la huella de cómo funcionó alguna vez alrededor de un tema, pensando o viviendo o expresándose alrededor de un tema que le interesa. Pero esta definición, como todas las definiciones que existen en el diccionario y que están fuera de los diccionarios también, solo nos será útil, y en general son útiles las definiciones, si las desarrollamos un poco más y las relacionamos con más cosas. Digo, las definiciones son eso, ¿no? Buscar delimitar un significado, pero los significados no se limitan a una sola palabra, sino que se agrandan, se conectan y se intercalan entre sí, ¿no? Entonces, quiero hablarles un poco en esta sesión de algo que leí o que tiene que ver con Aldous Huxley. Aldous Huxley, algunos de ustedes lo recordarán o conocerán su obra. Él escribió novelas, escribió por ahí un cuentito para niños, para una de sus sobrinas, si no recuerdo mal, que es Los Cuervos de Bluesum, un cuento ilustrado muy bonito. Bueno, pero es principalmente conocido por Un Mundo Feliz. A lo mejor otros conocerán su contraparte, que es La Isla.
En un mundo feliz, pues es la novela distópica que forma parte de la trilogía de novelas distópicas más famosas contemporáneas de George Orwell con 1984, Fahrenheit de Ray Bradbury, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesa en esta clase, bueno, en esta segunda sesión, es destacar que Aldous Huxley durante toda su vida escribió muchos ensayos literarios a lo largo y ancho de toda su vida. Y fue a finales de los años 50 que estaban por publicarle la edición conjunta de sus ensayos completos. Y para que quedara chula la publicación, le pidieron, todavía vivía él, que se aventara un prefacio para ese libro que compilaba todos sus ensayos completos. Y en ese prefacio, Aldous Huxley dijo varias cosas que a mí personalmente me han servido mucho y que se las quiero compartir para que ustedes también las conozcan y, si ustedes lo desean, lo utilicen principalmente. En ese prefacio, Huxley primero apuntó que los ensayos por lo regular son breves, y también dijo que el ensayo literario es uno de los géneros literarios que tienen más variabilidad y tienen más variaciones. Es decir, que en otras palabras, para Huxley, los ensayos podrían ser como los tamales. ¿Por qué? Pues veámoslo. Los tamales vienen de a uno por uno, envueltos en su hoja de maíz o en su hoja de plátano. Se venden por separado. Son breves. Es un platillo individual, por pieza. Y también los ensayos son como tamales, porque, hay que decirlo, tamales hay de mole, hay de dulce, de salsa verde, hay de maíz solamente, hay tamal jarocho, hay hasta de frijoles, y ustedes también saben, quienes sean mexicanos o quienes conozcan los tamales, que ahí no acaba la lista de sabores de los tamales, ¿no? Inclusive hay sabor a pay y zarzamora, vaya, es casi infinito los sabores de los tamales. Pero pongámonos en situación. ¿Quién no ha estado frente de los que conocen los tamales, de los que comen y los han saboreado? ¿Quiénes de ustedes no han estado enfrente del tamalero o la tamalera sin saber qué tamal escoger ese día? Bueno, pues para eso Huxley nos dejó un marco de referencia para poder escoger entre tanta variabilidad y variaciones. El marco de referencia de Aldous Huxley es muy simple, porque lo dividió en 3 polos. Uno es el polo de lo personal y lo autobiográfico. Otro es el polo de lo objetivo, de lo fáctico, de lo concreto particular. Y finalmente, por último, tenemos el polo de lo que es universal abstracto. Entonces, para hacer funcionar esta analogía, existen algunos ensayos que se centran principalmente en hacer que las anécdotas personales que contienen, se vuelvan una manera de expresarlo todo respecto a un tema del que están hablando. Esas anécdotas les sirven como medio, como vehículo, como excusa y como pretexto también para reflexionar sobre el tema que les interesa. Existen algunos otros ensayos que hablan lo más concreto que pueden sobre las cosas que los rodean, sobre lo fáctico, sobre los hechos. Y existen otros ensayos más que hablan de las grandes ideas del pensamiento en general. El primer tipo de ensayos que les estoy diciendo, podríamos decir que son estupendas historias chiquititas de los sujetos que las retoman estos sujetos al escribir, de su vida, y que por medio de contarnos esas pequeñas historias encuentran y presumen descubrimientos igual de personales y que pueden ser muy brillantes, pueden ser muy llenos de relevancia humana y subjetiva. El segundo tipo de ensayos podrían ser apuntes de lo que llamaría yo verdaderos aventureros o aventureras de las cosas,
y de los hechos, y de cómo estos hechos o cosas se relacionan entre ellas. Y a veces sucede que correlacionar las cosas es una actividad deliciosa. Por eso no pocos son los que recuerdan que inteligencia significa interligar, ¿no? Interligare cosas, hechos, con la capacidad de pensar, con la capacidad del pensamiento. Y bueno, el tercer tipo de ensayos podrían ser aquellos textos que son como bitácoras de voces que gustan de generalizar las cosas, pero lo hacen de manera brillante y lo hacen interesante y lo hacen tanto como pueden sus palabras por escrito. Entonces, volviendo a la analogía de los tamales, podría ser que el tamal de dulce, hablando con esta analogía de por medio, podría ser que el tamal de dulce sea tu favorito, ¿no? Porque digamos que son los que tú comías cuando eras niño o niña por las mañanas los domingos. O podría ser por otra parte que tengas una predilección fuerte por los tamales de salsa verde, porque concretamente siempre tú le pones salsa verde a todo lo que puedas comer. O en una tercera opción podría ser, por otro lado, que te encanten los tamales de maíz así solito, porque el maíz para ti, así lo juzgas, así lo sabes, es una de las cosas que siempre está presente en las comidas mexicanas. Hasta ahí la analogía juega, ¿no? Espero estarme explicando. Continúo para buscar ese objetivo. Pero Huxley nos dice otra cosa aparte, y es que tanto los ensayos como los tamales pueden tener un poco de todos los polos de los que habla Aldous Huxley. Se pueden combinar los motivos que los calienten a los tamales y a los ensayos, es decir, que los preparen, y esos ensayos que combinan sus sabores, es decir, que meten cosas personales, que también meten cosas concretas y cosas universales. Esos ensayos pueden alcanzar a satisfacer a mayor cantidad de paladares, al igual que los tamales de este tipo combinado. Y eso podría ayudarnos a entender el éxito que sigue teniendo en muchísimos lugares, normalmente los tamales de mole. Porque los tamales de mole al mismo tiempo pican un poco, pero también son dulces, pero tienen sal y tienen carne algunas veces. Es cierto que no a todo mundo le tienen que gustar ni les gustan los tamales de mole. Tanto así como no todo el mundo está obligado a leer y escribir un solo tipo de ensayos. Cada uno entonces puede disfrutar de sus tamales y de sus ensayos como se le pegue la regalada gana. Ya sea que los motivos por los que los prefiera sean autobiográficos, como en el caso de me gustan los tamales de dulce porque cuando yo era niño o niña los domingos era lo que desayunaba increíblemente delicioso, ya sea que sea por motivos concretos, como en el segundo caso que dije, ¿no? Lo de la salsa verde, que le pones salsa verde a cualquier cosa que comes, o que los motivos sean más universales y abstractos, como en el caso de los tamales de maíz solito, ¿no? Y es posible también, ¿por qué no? Por supuesto que sí, meter un poco de cada uno de los polos que les digo que Huxley nos deja, los menciona en su prefacio, que es finalmente una manera de orientarnos, ¿no? Lo que propone Huxley. Espero hasta el momento explicarme lo mejor posible, hasta el momento, pero si todavía no queda claro, no hay problema, porque en esta segunda sesión pasaré a explicar ahora sí con ejemplos concretos. Beberé un poco de agua porque ahí viene una poca de lectura. Listo. Va el primer ejemplo.
Había una vez un ensayo donde quien está hablando, la subjetividad que está ensayando, nos dice que un tal Federico le dice que si tiene un problema, tiene que decirlo clara y directamente, sin andarse distrayendo con mil rodeos. La voz ensayística que nos cuenta la situación está intentando hablar claro, intenta explicarle a este tal Federico acerca de cómo es que empezó a relacionarse con el tabaco y también acerca de cómo esa adicción al tabaco tiene que ver con que no puede ser claro ni hablando ni escribiendo, y que es más bien un estilo literario el que está metido en todo esto de no poder dejar el cigarro, y también está metido en no poder hablar directo sin andar metiendo mil rodeos. Federico, ese tal Federico con el que está, lo deja hablar un poco y luego le explica el método de la hipnosis, que será la terapia que va a practicar con la subjetividad que está ensayando este ensayo. La voz ensayística explica un poco al lector que ya ha intentado varias veces, de varias maneras, acabar o dejar su adicción al tabaco, pero que nada le ha funcionado del todo. Y finalmente que le recomendaron acudir a terapia con este tal Federico, porque este Federico, le dijeron, que ha curado hasta parálisis corporal, facial, y que eso es algo ya bastante contundente, una prueba de que puede servir la terapia de hipnosis. Entonces, con este Federico, con el que estaba y con el que nos está contando que estaba, este Federico está por hipnotizarlo en unos instantes. La voz del ensayo dice que no puede explicar cómo fue todo el proceso de la hipnosis que Federico le practicó. Entonces lo único que le queda a la mano es contarnos lo mejor posible la experiencia hipnótica como tal la recuerda, como recuerda haberla vivido. En este momento el texto, este ensayo, empiezan a aparecer fotografías de un álbum de antaño de la familia de quien nos está contando todo. Son muy nítidas esas imágenes, pero no se mueven, ni suenan, ni hay sonido en ellas, porque son solo imágenes, fotografías muy claras, pero solo eso. Así siguen apareciendo nítidamente muchas más fotos, desfilando en su cabeza. Luego muchísimas más, sin respetar ninguna cronología de su vida. De la infancia, de la madurez, de la adolescencia, en desorden. Hasta que de golpe aparece una fotografía de su madre y otra de su hermana. Y luego un recuerdo que se vuelve tan nítido que de golpe, de repente, ya no es solo una imagen la que tiene enfrente de sí, sino que es como si estuviera viviéndolo de nuevo ese recuerdo, como si fuera de nuevo un niño que está llorando en ese recuerdo, junto a su hermano, que también va a empezar a llorar a su lado. Ese recuerdo entonces se le amplía y la voz nos cuenta cómo es que su hermano y él terminaron llorando en ese lugar. Vuelve a vivir el momento en su infancia, donde perdió a su madre, que se ahogó, y él no pudo hacer nada al respecto. En ese momento no está recordando, nos dice la voz del ensayo, sino que está volviendo a ser el niño que llora por esa tragedia familiar de su pasado. Pero poco a poco Federico, el hipnotista, lo hace volver en sí, y cerrando la terapia le pide que vaya al hotel donde se está quedando, que tenga cuidado en el camino y que por favor, si se siente mal o algo así parecido, súbito,
que no dude en llamarlo por teléfono. La voz ensayística entonces cuenta cómo después de salir del consultorio de la terapia se sentía destrozado, que el único deseo que tenía, que se le venía al cuerpo, era hacerse a su habitación, llegar tan pronto como pudiera para ponerse borracho y tomar algún tranquilizante de plano. Pero paulatinamente en el camino fue agarrando ánimo, sintiendo cómo iba dejando atrás una enfermedad que llevaba décadas sin atender por permanecer siempre en fuga de ese dolor tan fuerte que sufrió de niño. Y cuando finalmente llegó a donde estaba quedándose, al hotel, decidió mejor darse un banquete en el restaurante hasta quedar más que satisfecho, repleto, hacía no más poder. Ya en su cuarto, después de haberse atascado de comida, se puso a leer una revista. Y dentro de la revista había una entrevista de un escritor. Y de esa entrevista recuperó y transcribió en su libreta, que ahí tenía a la mano, las siguientes palabras: somos una mezcla terrible, y en cada individuo coexiste 3, 4, 5 individuos diferentes. Así que es normal que ellos no concuerden entre sí. Eso es lo que recupera de la entrevista que estaba leyendo. Y antes de quedarse dormido, quien nos está contando este ensayo, quien escribió esto, nos dice que él cree que las palabras que copió de la entrevista no tienen nada que ver con su día realmente, solo las copió por no dejar, pero que le sirvieron para relajarse, y se durmió. Cuenta que al despertar, al día siguiente, todo para él era un diálogo distinto consigo mismo, que por fin podía empezar a explicarse claramente y sin rodeos muchas cosas de sí mismo y de su vida. Finalmente el ensayo cierra con un párrafo donde le agradece abierta e infinitamente a Federico por haberle permitido entender todo esto. Hasta ahí el resumen. Ese ensayo existe, el que les acabo de resumir, y ojalá lo hubiera escrito yo, pero no. Se titula Vindicación de la hipnosis. Su autor es Sergio Pitol. Y para decirlo claro y sin rodeos, ese ensayo es un ejemplo magnífico, a mi parecer, de lo que puede ser un ensayo que tiene más cargado todo de sus formas y de su contenido, de su intención, hacia el polo de lo personal, hacia el polo de lo autobiográfico. Primer ejemplo. El segundo ejemplo, el resumen, iría más o menos así. La voz de este otro ensayo comienza rescatando que apenas citó las palabras de otro autor, es decir, transcribió algo. La cita que transcribió concentra la idea de que el hombre de Nerdental escuchaba historias en su momento, en su tiempo, que le gustaba al hombre de Nerdental escuchar las historias. Inmediatamente en el ensayo surge una duda al respecto. ¿Pero cómo? Se responde el mismo ensayo, pues de una manera directa e inmediata. Sucedía que esos seres primitivos no tenían ninguna distancia entre quien estaba contando las cosas y quienes escuchaban la historia. Así que el público podía interrumpir al narrador o narradora y también exigirle que desarrollara mejor una parte o que aclarara alguna duda que se tenía respecto a la historia que estaban escuchando. Además de que podían fácilmente, si los estaba aburriendo,
mandarlos al demonio, a los contadores de historias neandertales, ¿no? Con esta idea el ensayo se ha puesto en marcha. Porque si se empezó mencionando la idea de cómo se disfrutaba el escuchar historias en la prehistoria, el ensayo va a decirnos en el siguiente párrafo que en nuestra era las cosas ya no son de esa manera. En la era moderna, el libro fue el muro que se creó y que separó al narrador o narradora del público. Principal y lógicamente desde que los seres humanos empezaron a retirarse a solas a leer. Posteriormente en la historia de la humanidad, los libros se multiplicaron por miles y luego por millones. Y de repente tenemos el miedo ante tal sobreproducción, ante tal exceso de los productos que podemos leer a solas. Y también aparece el miedo clásico o el sobresalto de que cada nueva cosa que aparece, cada nueva cosa que la tecnología hace surgir, amenaza todo invento previo a eso. Y salen cosas como que la idea del cine que es arrasado por la idea de que el libro es arrasado por el cine una vez que se inventa el cine. La idea de la tele extinguiendo al cine. La idea de que la tele será desplazado por algo nuevo también. Y luego de hablar en términos de objetos, de inventos, de tecnologías, el ensayo pasa a explicarnos esa misma preocupación, ese mismo miedo, inserto en el tránsito de un niño que crece, un niño que está creciendo, y que supuestamente va a dejar atrás todas las cosas que le gustaban cuando era niño. Pero eso no es del todo cierto. Mucho permanece. Muchos de los gustos permanecen, aunque se adapten nuevas formas y tecnologías cuando uno crece, cuando uno deja de ser niño. Así, el ensayo llega al punto de decirnos que es más fácil mantener los hábitos, aunque algunas prácticas solo permanezcan en nuestras vidas por simple y mera inercia, porque son precisamente productos de unos hábitos adquiridos cuando fuimos niños. Luego el ensayo pasa a decirnos que lo mismo ha sucedido con los géneros literarios, porque en el momento que han surgido nuevos géneros literarios, mucha gente ha pensado y tenido el miedo de que los géneros previos se perderían para siempre. Ese miedo a que se pierda lo viejo, a que lo nuevo llegue y reemplace totalmente a lo viejo, nos hace vivir como si todo el mundo estuviera siempre sostenido apenas con pincitas. Porque la gente quiere creerse el cuento de que todo se está perdiendo y para siempre a causa de la innovación. Pero aquí la voz ensayística hace una pausa y un quiebre. Porque parece ser que en todo esto se cumple lo dicho en la física, en la ciencia. Porque tanto en la ciencia como en el ámbito literario, parece que es que nada se crea ni nada se destruye, sino que todo se transforma. Entonces el ensayo nos lanza la pregunta de por qué entonces no darle la bienvenida a un género nuevo dentro de la literatura cuando está apareciendo, cuando emerge. Un género, en este caso del que está hablando, del que va a empezar a desarrollar, que nace en la cuna del periodismo, pero que puede de igual forma cosechar los frutos de la literatura más calada y garantizada si se hace de buena manera, si se realiza de buena manera. Entonces, ¿por qué no recibir con ánimos a un género emergente, pues, como la entrevista? El ensayo nos aclara que sí, que la entrevista puede ser de lo más frívolo y trivial, pero que no debe de ser así a fuerza. Puede y debe ser otra cosa.
La entrevista debe ayudarnos a comprender a las celebridades porque la entrevista hará que descubramos sus defectos, que como todos los humanos también tienen las celebridades. Debe la entrevista ayudarnos a comprender a las celebridades más que a compadecernos de sus desgracias, que como todos los demás también sufren y viven. Y también la entrevista debe ayudarnos a identificar por lo que las celebridades deben valer, que es por su trabajo, por su talento, por su dedicación a su oficio, de estas celebridades. Y de estos méritos, que son los que deben precisamente hacer célebres a las celebridades, es que la entrevista tiene que concentrar sus esfuerzos a partir de estos méritos, si quiere ser un género nuevo y literario. Finalmente el ensayo termina incluyendo la mención de un libro de entrevistas que apenas ha leído quien escribió el ensayo, el cual ese libro lo considera la prueba, una de las pruebas de que la entrevista puede funcionar con un buen equilibrio entre la creatividad y lo repetitivo de lo que es hacer preguntas, y que el autor del libro que ha leído lo ha logrado con voluntad y con un instinto puesto en marcha frente a las celebridades que ha visitado para entrevistar. Ahí acaba el segundo resumen de este ejemplo. Este otro ensayo también existe. Y de nuevo, les digo que me hubiera gustado mucho escribirlo, pero no. Su autora es Rosario Castellanos y se titula el ensayo La entrevista : un arte difícil. Y para mí es preciso y valioso este ensayo como un ejemplo de cómo funcionan los ensayos que se cargan hacia el polo de lo objetivo, de los hechos, hacia el polo de lo concreto y particular. Un segundo. Por último, ahí les va el tercer ejemplo. Ese ensayo, para empezar, les digo que funciona por medio de incisos, está numerado. Y son textualmente los siguientes. En este sí les voy a leer el ensayo completo porque es bastante breve. 1. El hombre es animal irracional, exactamente como los demás. La única diferencia es que los otros son animales irracionales simples y que el hombre es un animal irracional complejo. Esta es la conclusión a la que nos lleva la psicología científica en su estado actual de desarrollo. El subconsciente, inconsciente, es quien dirige e impera en el hombre como en el animal. La conciencia, la razón y el raciocinio son meros espejos. El hombre solo tiene un espejo más pulido que los animales que le son inferiores. 2. Por lo tanto, toda la vida social procede de diversos irracionalismos, siendo absolutamente imposible, excepto en el cerebro de los locos y de los idiotas, la idea de una sociedad racionalmente organizada, justamente organizada o hasta bien organizada. 3. La única cosa superior que el hombre puede conseguir es un disfraz del instinto reputado superior. Este instinto es el instinto estético. Toda la verdadera política y toda la verdadera vida social superior es una simple cuestión de sentido estético, es decir, de buen gusto. 4. La humanidad o cualquier nación se divide en 3 clases sociales verdaderas: los creadores de arte, los apreciadores de arte y la plebe. Las épocas más grandes de la humanidad son aquellas en que sobresalen los creadores de arte, pero no sabe cómo se realizan esas épocas, porque nadie sabe cómo se producen los hombres de genio. 5. Toda la vida e historia de la humanidad es una cosa, en el fondo,
completamente fútil. No se percibe para qué existe. Solo se percibe que tiene que existir. 6. La plebe solo puede comprender la civilización material. Juzgar que tener automóvil es ser feliz. Juzgar, de nuevo repito, juzgar que tener automóvil es ser feliz es señal distintiva del plebeyo. Este ensayo, así es, también existe. Lo escribió Fernando Pessoa. Se titula El hombre es un animal racional. Y la verdad, para ser honestos, ya quisiera yo tener la confianza que Fernando Pessoa tuvo al escribir esto, porque declarar semejantes cosas para él son verdades, para mí hubiera sido muy difícil. Y bueno, si todavía no es lo suficientemente evidente, ya les digo que este último ensayo, gracias al poder brutal y genial de sus generalizaciones, porque por eso funciona este ensayo así, con generalizaciones, este ensayo es de aquellos que cargan todas sus líneas en el polo de lo universal y de lo abstracto. Entonces, con estos 3 ejemplos, espero haya servido para dejar en claro, o un poco más claro, la cuestión del marco de los 3 polos de referencia ensayístico de los que Huxley hace un poco gala o los pone en su prefacio de sus ensayos completos. Claro que estos son ejemplos bastante concentrados y son los que se destacan por estar muchísimo más cargados a cada uno de los polos, y por eso los destaco así, ¿no? Los menciono así como ejemplos ejemplares. Y por supuesto que no me he olvidado de los ensayos que son tamales de mole, siguiendo la analogía que les he dicho, de que combinan un poco de todo. Sin embargo, en esta sesión no quise incluir un ensayo de mole, por decirlo así, que tuviera un poco de todo, porque lo que quería es que distinguieran bien los polos donde se cargan, ¿no? El primero con lo autobiográfico y personal de la hipnosis, vindicación de la hipnosis de Sergio Pitol. El segundo con la entrevista a un género difícil de Rosario Castellanos, con lo fáctico, con los hechos, con lo concreto particular. Y el de Fernando Pessoa, que con todas sus generalizaciones es abiertamente un ensayo cargado al polo universal y abstracto por las generalizaciones, insisto. Entonces, los ensayos de mole, digamos que son los que Aldous Huxley, los que tienen un poco de todo, son los que él más valora. Y él menciona, no podía ser de otra manera, o uno creería que no podía ser de otra manera, a Montaigne, a Michel o Michel de Montaigne, como se diga abiertamente, pues no sé francés, que en Occidente al menos es como el referente clasiquísimo del inventor de los ensayos, que por supuesto es discutible porque por muchísimas razones. Sin embargo, pues existe ese acto fundacional de los ensayos de Montaigne. Lo que dice Huxley es que Montaigne es uno de esos ensayistas que conjunta los tres polos y los hace funcionar. Incluso llega a decir en alguna parte que él aprecia muchísimo que los ensayos de Montaigne son ensayos hechos con libre asociación dirigida sobre un tema, apelando al psicoanálisis y la idea de poner la inteligencia a trabajar, conectando e interligando inteligentemente entre cosas concretas, con cosas universales y con cosas particulares, los 3 polos de Aldous Huxley, ¿no? Pero por supuesto que no es el único caso, a pesar de todo lo que se pueda decir y a pesar de todo lo que se le pueda achacar o no a Montaigne. Y lo menciono de una vez para que no quede duda, porque por ejemplo en Japón existe el libro de la almohada, ¿no? que igual es un libro de anotaciones que una japonesa que nunca puedo pronunciar bien su nombre, Serigon, algo así,
una dama de la corte se dedicaba a escribir, guardaba su libro, bueno, su libreta de anotaciones, donde tenía apuntes desde la naturaleza hasta chismecitos de la corte, todo por medio de un ejercicio ensayístico, y que ese libro se escribió, el libro de la almohada, por ahí del 1000 de nuestra era, 500 años antes de lo que escribió en Occidente, en Francia, Montaigne. Pero bueno, me gustaría entonces dejar en claro que en esta segunda sesión lo que quiero que lleven con ustedes como herramienta para que lo incorporen, lo usen o lo desechen conforme ustedes quieran, es los 3 polos ensayísticos de Aldous Huxley, ¿no? Porque como el ensayo es un ensayo híbrido, que puede ser cada uno de los ensayos tan distintos como el anterior previo, históricamente hablando, que sirvan para guiarnos un poco tanto de cómo podemos encontrar ensayos ya escritos como los que nosotros podemos escribir. En este caso, que podrían ser ensayos que tuvieran carga hacia lo autobiográfico y personal, o ensayos cargados hacia lo fáctico, los hechos, las cosas particulares, o ensayos centrados en el polo de lo universal y abstracto. Me gustaría entonces que se quedaran con esa idea, y que si a ustedes les es útil, sea que la usen para orientarse en la lectura de ensayos literarios y también en la escritura de ensayos literarios. Me parece que eso es lo que quería abordar, y que se queden con esta segunda sesión, que es propiamente ya estar navegando en el inmenso mar, que luego les comentaré en las siguientes sesiones que no es tan inmenso, pero sí es inmenso, pero es relativo en comparación con los demás géneros literarios. Ya lo veremos en las siguientes sesiones, pero eso es lo que quiero que se lleven de esta segunda sesión, que fue ensayo literario. Les agradezco mucho. Si tienen dudas, comentarios o cualquier otra cosa, déjenlo en la bandeja de comentarios, y les agradezco mucho y muchas gracias.